¿Cuál es un hecho extrañamente violento que conoces? Bueno, creo que la forma en que los alcaudones matan a sus presas cuenta como violenta. Literalmente, simplemente los apuñalan en ramas de árboles, espinas de cactus, lo que sea que esté cerca. Son apodados el pájaro carnicero por una razón. El campo de concentración de Dachau estaba ubicado cerca de Múnich. Si bien no era un campo de exterminio en el sentido correcto, todavía tenía un crematorio debido a la gran cantidad de muertes de reclusos. Y muchas veces las cenizas de los cuerpos en llamas nevaban sobre los residentes y en las calles de Múnich. Los funcionarios lo hicieron pasar por incendios forestales locales y la gente lo creyó. Dado que estamos en el tema, no mucha gente ha oído hablar de uno de los peores campos de concentración, que ni siquiera fue dirigido por los alemanes, sino por colaboradores nazis en Croacia. El campamento se llamaba Jasenovac, y las cosas que allí sucedieron trascienden la barbarie de la que es capaz la humanidad. Voy a ser franco y diré algo ofensivo, pero esta es mi opinión. He llegado a esto como resultado de lo que he oído acerca de ese maldito lugar. Si alguien me hiciera la horrible pregunta hipotética de elegir en qué campo de concentración morir entre allí y Auschwitz, correría hacia Auschwitz sin pensarlo dos veces. No voy a entrar en detalles tremendos aquí, pero para ilustrar con precisión lo que era Jasenovac, piense en un campo de concentración sin cámaras de gas. Tras reflexionar, el parecido con los campos nazis se diluye. Los alemanes tenían sus métodos hasta una ciencia, que es su propia especie de locura. Hubo pases de lista, listas tabuladas, los internos tenían números de serie. Había una apariencia de orden administrativo sin alma en sus campamentos. No fue así en Jasenovac. Fue todo lo contrario. Si los gustos de Auschwitz fueran a representar la banalidad fría e insensible del mal, una jeringa operada por una máquina con veneno, entonces Jasenovac era la agonía abrasadora de la crueldad sin alma. Una hoz oxidada que goteaba con fluidos intestinales, la hoja desafilada por el hueso, la culata del mango picada por los impactos de los dientes rotos. La violencia y el caos eran la regla del día. No había pequeños libros de contabilidad ordenados que enumeraran a los condenados. Solo un pozo de desesperación acosado por asesinos psicópatas. Las almas bondadosas que vivían dentro de ciertos guardias asignados allí no sobrevivieron. Esos también se volvieron malvados. Sin cámaras de gas, sin necesidad de tecnología cuando las viejas formas funcionaban bien. Los métodos brutales de cuchillas e instrumentos contundentes y cuerdas. Las cabezas fueron derrumbadas con martillos. Las gargantas cortadas con implementos agrícolas. Las víctimas fueron torturadas horriblemente, arrojadas vivas a hornos, forzadas a comerse unas a otras, violadas, ahogadas en tinas gigantes de heces. Y la lista continúa. La Guerra de Paraguay, según algunas estimaciones, mató a más de la mitad de la población y al 80% de todos los hombres en edad militar en Paraguay. Partes de la antigua Yugoslavia perdieron el 90% de sus jóvenes en las guerras de la década de 1990. Colgarse es realmente una forma muy lenta y dolorosa de morir. Un verdugo profesional comprueba previamente el peso y la altura de los enviados a la horca. Esto es para que la caída rompa instantáneamente el cuello para una ejecución rápida y humana. Personas que tiran una cuerda sobre una viga del techo y simplemente saltan de una silla, no mueres inmediatamente. Ese método es una larga estrangulación. Ha habido algunos incidentes en la historia del ahorcamiento donde la cabeza fue arrancada debido a errores de cálculo. Las llamas y las alpacas macho tienen unos incisivos inferiores muy afilados, a veces llamados dientes de pelea. ¿Por qué se llaman dientes de pelea? Cuando lucha por el dominio de una manada que es una exhibición salvaje en sí misma. Un macho usará esos dientes para castrar a otros machos, asegurándose de que no puedan aparearse con las hembras de la manada. Los granjeros y criadores liman estos dientes, generalmente durante la esquila. Si se le cae un diente por completo, raíz y todo, puede regresar y vivir como si nada hubiera pasado si lo vuelve a colocar en el alvéolo en 45 minutos. Después de eso, el ligamento que une el diente a la mandíbula muere y, aunque puede volver a colocar el diente y permanecer allí, su cuerpo lo reconocerá como material extraño y lo reabsorberá con el tiempo.
Consejo profesional 1. No ponga el diente en hielo. En su lugar, póngalo en una taza de leche o llévelo en su mejilla. Consejo profesional 2. No vaya al hospital. Un diente caído no es una emergencia y tendrá que esperar mucho más de 45 minutos para que lo revisen. Vaya al dentista más cercano. Será su mayor emergencia del año, posiblemente de todos los tiempos. Los búhos y los cuervos se odian. Está en su ADN. Lobos y coyotes también. Donde quiera que se reintroducen lobos. Una de las primeras cosas que hacen es merodear y aniquilar a todos los coyotes. Cuando tenemos que enviar animales para la prueba de la rabia, tenemos que cortarles la cabeza y asegurarnos de obtener también parte del tronco encefálico y enviarla a través de una paquetería a un laboratorio. Mi gato mordió a un técnico veterinario cuando la traje justo antes de dejarla. Querían hacer una prueba de rabia ya que no tenía las vacunas recientes ya que se convirtió en un gato de interior. Fui a estar con ella cuando la sacrificaron. Los terroristas suicidas a menudo se pueden identificar porque la presión de la explosión de un chaleco suicida montado en el torso separa la cabeza en el punto débil, unión del cuello. Así que las cabezas tienden a salirse y aterrizar cerca relativamente intactas como una bola de salida. Si un perro se lanza a atacar y eres capaz de alimentarlo con tu antebrazo débil, tienes acceso con tu mano fuerte para aplastar su tráquea. Él morirá. Esto es lo que le enseñaron a mi papá en la escuela de veterinaria en los años 60. Nota: obtenga un curso preventivo de vacunación contra la rabia después de hacer esto. Las chinches no tienen vaginas. El macho apuñala a la hembra en el abdomen con una estructura de pene similar a una púa y eyacula dentro de la herida abierta. La muerte por infección, para la mujer, es un resultado común. Inseminación traumática. Si tiene un mal funcionamiento catastrófico en un rifle de cerrojo, el cerrojo se lanzará hacia atrás y lo atravesará donde sea que esté inmediatamente detrás de él. Una vez, mi padre me contó la historia de un tipo al que esto le sucedió básicamente a principios de los años 80. Volvió directamente a la frente del tipo. Comprensiblemente, murió. Cuando el vuelo 93 se estrelló, las partes del cuerpo y los efectos personales de los pasajeros se esparcieron por los bosques cercanos. Los trepadores de árboles tenían que recuperar todo lo que pudieran de las copas de los árboles. Más sobre esto. Uno de mis maestros en la escuela secundaria trabajó en esta escena. Era un agente del FBI en Pensilvania en ese momento. Dijo que podían ver piezas del vuelo en los árboles. A medida que se acercaban podían ver extremidades y partes de órganos internos y demás. Le pregunté si les daban terapia gratis y me dijo que sí. Tuvimos una lección completa y PowerPoint sobre la tragedia y su experiencia el 11 de septiembre. Tendría que sostener una almohada sobre la cara de una persona durante al menos 4 minutos antes de poder asfixiarla. Es por eso que debes hacerte el muerto si alguien trata de asfixiarte con una almohada. La mayoría de las veces, pensarán que el trabajo está hecho y puedes tomarlos por sorpresa. Las lobotomías se realizaban clavando un picayelo en la cuenca del ojo de alguien, por encima del globo ocular, y luego golpeando un martillo para atravesar el hueso delgado en la parte posterior de la cuenca y en el cerebro. Luego, el médico giraba la púa, básicamente revolviendo el cerebro, y luego retiraba la púa. Afirmaron que esta enfermedad mental se curaba al calmar a las personas. Pero en realidad todo lo que hizo fue curar la enfermedad mental al hacer que las personas fueran incapaces de tomar decisiones o, básicamente, provocarles daños cerebrales graves hasta el punto de que ni siquiera podían cuidar de sí mismos o tener pensamientos completos. La última lobotomía se realizó en 1967. Puedes romper un cráneo más fácilmente con una botella que romper una botella en la cabeza de alguien. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentó hacer una bomba adherida a un murciélago, y durante su producción mantuvieron el murciélago en el laboratorio, por lo que cuando llegó el momento de la ignición, los murciélagos volaron de regreso al laboratorio y volaron todo por los aires. El 11 de septiembre sucedió cuando estaba en la universidad. La novia de un chico con el que tenía una clase era un adiestrador de perros de rescate.
Salió a ayudar en el rescate y regresó con trastorno de estrés postraumático porque los perros salían de las ruinas cubiertos de sangre humana. Tenían que tener escondites falsos de supervivientes para que los perros los encontraran porque se estaban deprimiendo tanto por encontrar solo a los muertos. Ling Chi, traducido de diversas formas como proceso lento, muerte prolongada o corte lento, y también conocido como muerte por 1000 cortes. Era una forma de tortura y ejecución utilizada en China desde aproximadamente el año 900 de la era común hasta que la práctica terminó a principios del siglo XX. También se utilizó en Vietnam y Corea. En esta forma de ejecución, se usó un cuchillo para quitar metódicamente partes del cuerpo durante un período prolongado de tiempo, lo que finalmente resultó en la muerte. Las fuerzas de Gengis Khan mataron a tanta gente que redujeron los niveles de carbono del mundo. Josef Mengele, médico de las SS famoso por su brutalidad y sadismo, nunca se enfrentó a la justicia. Envejeció y se ahogó después de sufrir un derrame cerebral mientras nadaba. El canibalismo puede conducir a una enfermedad llamada Kuru, que no tiene cura. Es una enfermedad priónica, y siempre es fatal. Por lo general se adquiere después de comer el cerebro. Hubo un aumento de esta enfermedad en un momento en Papúa Nueva Guinea, ya que había una práctica que implicaba consumir los cerebros de familiares fallecidos realizada por el pueblo Fore. De acuerdo con el libro The Survivors Club, del tipo más común de lesiones violentas, puñaladas, disparos y traumatismos contundentes, piense en ser golpeado por un bate o golpeado contra una pared. El traumatismo contundente es el más difícil de salvar a alguien porque hay tantas heridas por todo el cuerpo que es casi imposible detener la hemorragia. Las heridas de arma blanca son las más fáciles de reparar, seguidas de las heridas de bala. Si drena el hierro de la sangre de aproximadamente 2.352 personas, tendría suficiente hierro para hacer una espada larga de hierro estable. Cremar sus cadáveres para carbón y se puede hacer una espada de acero con menos. La motosierra fue inventada para el parto. Los chimpancés lanzan incursiones en tribus rivales y matan a los machos y a los bebés mientras se quedan con las hembras. El arma que me asignaron en el ejército tiene una falla, lo que significa que, si la presión del gas no se mantiene correctamente con un regulador de gas, el arma explotará violentamente y canalizará todo el cañón, todo el receptor superior y cualquier ronda que pueda ser en el medio allí directamente a mi cara. Tuve una semana de entrenamiento para ser autorizado a disparar esta arma. Solo el 20% de los hombres en la Unión Soviética nacidos durante la primera y segunda década del siglo XX sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética fue el país con más víctimas mortales en la Segunda Guerra Mundial. Más de 25 millones de muertes. Solo levemente violento, pero si golpea correctamente la llanta de un automóvil estacionado, puede hacer que la computadora a bordo piense que ha estado en un choque y desbloquear las puertas. La plantilla de cara ficticia de RCP se basa en la cara de una niña muerta de 16 años. Su cuerpo fue sacado del río Sena en la década de 1880 y nunca se descubrió la causa de su muerte ni su identidad. Un empresario de pompas fúnebres estaba tan encantado por su expresión pacífica que hizo una máscara de yeso de ella, que se convirtió en el rostro de los maniquíes de RCP y el equipo de entrenamiento de salud. Se necesitan 3 vueltas completas para arrancar una cabeza por la elasticidad de la piel. El pueblo Chinchorro de Perú y el norte de Chile, 5000 a.C., tenía la práctica de momificación más antigua en la que extraían toda la carne y los órganos del difunto y los envolvían en ropa. Como están enterrados en el desierto de Atacama, el desierto más seco de la Tierra, están bien conservados. Hasta ahora, el cambio climático está humedeciendo ligeramente el desierto, lo que provocó la pudrición de los huesos y el moho. A los perros les gustan los juguetes chirriantes porque para ellos se asemeja al sonido de un animal de presa en dolor. Además, los perros sacuden sus juguetes para romperles el cuello. La ejecución en la silla eléctrica solía ser un proceso relativamente costoso debido a los preparativos necesarios para brindarle al prisionero una muerte humana.
Algunas de las preparaciones antes mencionadas incluyeron crema corporal para prevenir quemaduras graves, pañales de adulto para que el recluso no ensucie todo cuando pierda el control de sus esfínteres, crema de afeitar y una hoja de afeitar para eliminar el cabello del interno. Además, se necesita la cabeza rapada para poder conectar los electrodos al cráneo sin nada que pueda ralentizar la corriente eléctrica. No olvides mojar la esponja. Una cabeza humana decapitada pesa tanto como una bola de boliche. Cuando alguien es desollado vivo, a menudo muere de hipotermia, pérdida de sangre o shock horas o días después de ser desollado. Alimentar a su bebé con una cucharada de sal lo matará. También puedes matar a un bebé alimentándolo con miel. La miel a veces tiene botulismo, y el envenenamiento por botulismo paraliza el sistema respiratorio. Los adultos necesitarían consumir grandes cantidades de miel para verse afectados, pero los bebés solo necesitan un poco. Lysol se promocionó inicialmente como un producto de higiene femenina. Las formulaciones anteriores de Lysol contenían cresol, un compuesto que puede inducir abortos y fue ampliamente utilizado por mujeres que de otro modo no podrían obtener abortos legales en los Estados Unidos. Aunque la comunidad médica desconocía relativamente el fenómeno durante la primera mitad del siglo XX. En la década de 1960, aunque la literatura médica publicada había reconocido el uso común de Lysol y otros jabones para inducir abortos, lo que podría provocar insuficiencia renal fatal y sepsis. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.